días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este devocional que hoy va a estar basado en el Salmo número 15, salmo escrito por nuestro querido Rey David, y que dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Una vez más nos encontramos con un texto bíblico que nos habla acerca de la importancia de dar un buen testimonio. ¿Cuántas personas dicen que se han apartado de los caminos del Señor y hace años que se han dejado de congregar porque fueron víctimas de abuso, víctimas de maltrato, y fueron también personas que vieron malos testimonios? Y debido tal vez a su falta de madurez, no fueron capaces de superar ese mal testimonio, ese mal ejemplo, y entonces ya el resto de sus días pues quedan como tocados, quedan como lisiados de los pies. Aquel joven llamado Mefiboset, ¿se acuerdan? Que dice que sufrió una caída cuando era niño y quedó mal de los pies y no pudo caminar bien el resto de sus días. Pues bien, yo siempre digo que la mejor manera de no sentirse nunca ofendido por nadie es no esperar absolutamente nada de nadie. Pero la mejor manera de ser cada día gratamente sorprendido es esperar todo absolutamente de parte de nuestro buen Dios. Ahora bien, eso no significa de que no nos vamos a esforzar por dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Ay de nosotros si no lo estamos haciendo. La Biblia aquí en este capítulo 15 del libro de los Salmos nos habla de verdad, nos habla de integridad, nos habla de no hacerle daño al prójimo, etcétera, etcétera. En otras palabras, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber dar un buen testimonio, dar un buen ejemplo. Y la única manera de poder vivir una vida cristiana victoriosa y de ser un ejemplo y un punto de referencia a muchas personas es estando llenos de Él, de Cristo. Estando llenos de su palabra y de su presencia, vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Es decir, cuanto más nos vaciemos de nosotros y más nos llenemos de Él, mejor nos va a ir en la vida y mejor testimonio vamos a dar. Por el contrario, si vivimos una vida mediocre, si no tenemos una buena, diaria y permanente comunión con el Señor, y le damos rienda suelta a nuestros impulsos, a nuestros deseos carnales, a nuestra avaricia, etcétera, etcétera, difícilmente vamos a poder ser un testimonio y un ejemplo a las personas que nos conocen. Es más, se dice que muchas personas comenzaron a leer la Biblia y a interesarse por las cosas del Señor porque vieron que en ese familiar, en ese amigo, en ese pariente, en ese compañero de trabajo se había producido un cambio, se había producido una transformación como si fuera otra persona. Y es que efectivamente eso es lo que tiene que suceder en la vida de un hombre y de una mujer que se denomina cristiano, hijo, hija de Dios. Un cambio. Su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de reaccionar es completamente diferente. Porque ahora Cristo mora en él y como Cristo vive en esa persona, Cristo comienza a manifestarse en todas y en cada una de las actitudes y cosas que hagamos en la vida. Y eso es en definitiva el mejor testimonio, el mejor mensaje que podemos dar al mundo. Como bien saben ustedes, hay un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues efectivamente, eso es lo que nuestro mundo, nuestra sociedad está esperando. Hombres y mujeres que vivan realmente lo que dicen que creen. Hombres y mujeres comprometidos, íntegros, que sean capaces de ir en contra de la corriente si hace falta, que sean capaces incluso de sufrir o de ser rechazados por el mero hecho de querer dar un ejemplo bueno al mundo y querer glorificar a Dios
en sus vidas. Por eso no nos queda otra, y es a lo que siempre apuntamos, es a buscar desde primera hora de la mañana la presencia del Señor. Porque con su presencia, con su ayuda, con su bendición, vamos a poder superar en el nombre de Jesús todos y cada uno de los obstáculos y dificultades que se nos presenten a lo largo del día, y a través de ellos manifestar el amor y la presencia de Dios en nuestros corazones. Por otra parte, dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo, que bien saben ustedes que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera, etcétera, todas y cada una de esas características que se veían, que eran notorias en la figura, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, son las características que ahora tienen que manifestarse en nuestro diario vivir. Por eso David preguntaba, ¿quién podrá habitar en el Monte Santo? ¿Quién podrá llegar a la misma presencia del Señor? Y él da una lista de una serie de características que tenemos que tener en nuestras vidas, que son las que nos van a permitir vivir en orden, en santidad, en obediencia, apegados a la palabra del Señor. Pidamos al Señor que nuestras debilidades, que nuestros defectos vayan desapareciendo con el paso del tiempo y Cristo vaya tomando lugar en todas y en cada una de esas áreas de nuestra vida, para que de esa manera nuestra carne vaya siendo debilitada y crucificada cada día con Cristo y podamos verdaderamente manifestar la presencia que decimos tener de Cristo en nuestras vidas. Dice aquí el rey David que si nos esforzamos en vivir en la verdad, en integridad, en santidad, en orden, en obediencia, etcétera, etcétera, no resbalará jamás la persona que se dedica a poner estas características en práctica en su vida. Vuelvan a leer el Salmo 15. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a lo que aquí hemos leído en esta mañana. Y de esa manera no vamos a estar ociosos, sino más bien todo lo contrario. De esa manera vamos a estar ocupados en las cosas de Dios y no preocupados por las cosas del mundo. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar juntos en este día para que el Señor nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos leído en esta mañana referente al Salmo número 15. Y los que tienen el libro de Mi Devocional Diario, ahí hay una serie de preguntas a las cuales tenemos ahora que responder. La primera de ellas, ¿cuál es la verdad eterna que se refleja de parte de nuestro Dios en esta lectura que hemos leído en esta mañana? Ahí en el espacio en blanco usted rellene lo que crea que el Señor le está mostrando y compartiendo en este día. Segunda pregunta, ¿he fallado a la hora de vivir de acuerdo a este salmo? Bueno, ya cada uno tiene que probarse a sí mismo, examinarse a sí mismo y ser honesto y responder de acuerdo a lo que usted crea conveniente. Y finalmente la última pregunta que en mi devocional diario se nos propone es ¿cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido en este pasaje? En otras palabras, Dios nos llama a cambiar para bien, porque hay personas que vemos que han cambiado, pero para peor, para mal. Pero en Cristo Jesús hay victoria, en Cristo Jesús podemos cambiar para mejorar, para corregir el rumbo y para pedir la bendición de Dios, para que podamos vivir conforme a su palabra. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por la lectura de este hermoso Salmo número 15, que pones tú, Señor, hoy delante de nosotros para que nos apliquemos y nos esforcemos en ponerlo a la práctica en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Guárdanos, Dios mío, como siempre lo has hecho, de todo peligro, de todo mal. Sé tú con nosotros y ayúdanos a poner en práctica tu palabra y a forzarnos en este día en agradarte en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Gracias, Señor, por todo, y con acción de gracias, con una tremenda gratitud de nuestros corazones, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridísimos hermanos, les deseo a todos ustedes un feliz día. Que el Señor les bendiga. Aún seguimos, como decía un hermano, flotando en todas las bendiciones, en todo lo que el Señor nos ha dado en este último congreso de la iglesia virtual en la ciudad, en Toledo, donde hemos estado este pasado fin de semana disfrutando muchísimo
de un tiempo de comunión entre nosotros, pero sobre todo de comunión y de renovación espiritual en la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y les deseo un día lleno de paz, de gozo, de bendición en el Señor, y a poner en práctica y a reflexionar a lo largo del día en este hermoso Salmo 15. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.